en primera instancia un tema que tiene que ver con el departamento de Oruro. Lo hemos venido hablando en anteriores programas respecto a este proyecto minero, una empresa internacional que desea hacer inversiones en el departamento de Oruro, en la región de Carangas, que ya tenía casi todo luz verde, pero de repente se decidió no tocar este tema. ¿Por qué? Esa será la pregunta para nuestros invitados que ya están en conexión con nosotros. ¿Los tenemos ya a ambos? Sí, muy bien. La diputada del Partido Demócrata Cristiano, Sandra Rivero, nos acompaña. Le agradecemos mucho que esté en contacto con nosotros. Diputada, buenos días. Diego Montaño la saluda. Diego, ¿cómo estás? Un grato gusto otra vez compartir pantalla contigo. Muy buenos días. Un saludo a mi colega Copa y claro, un saludo a toda la población boliviana. Gracias. Ya lo dijo la diputada Rivero. Diego Copa, también diputado del Partido Demócrata Cristiano, está con nosotros esta mañana. Diputado, buenos días. Diego Montaño lo saluda. Al diputado Copa, a ver, su micrófono. Si lo puede habilitar. Tengo, tengo un buen retorno del audio, mil disculpas, muy buenos días. Ahora sí, diputado, ¿ya nos escucha? Nosotros ya lo escuchamos. Sí, muchas gracias. Perfecto. Ambos nos acompañan para hablar de este proyecto de ley, una ley especial que iba a permitir o se pretende mediante este proyecto una inversión minera que supera los 300 millones de dólares y que por supuesto desde el departamento de Oruro estaban bastante ansiosos o están bastante ansiosos por su pronta aprobación. Creíamos que todo iba fluyendo muy bien en la comisión, pero ¿qué pasó, diputada Rivero? Bueno, Diego, aquí hay un detalle, ¿no? Primero, el que hay que dejar claro lo siguiente. Sabemos que nuestra situación económica es muy mala. Sabemos que el departamento de Oruro, al igual que el departamento de Potosí, han sido los más sesgados de cualquier avance económico que haya podido tener el país en esta gestión y en anteriores gestiones. Eso está claro. Sin embargo, también hay que dejar muy claro el cuidado pertinente que debemos tener respecto a inversiones extranjeras en espacios limítrofes con otros países. Carangas, justamente por ¿qué te digo? Por la relación que tiene con el hermano país de Chile, lleva un tratado diferente, un tratado con mucho más detalle. Yo quiero mencionar que en la Constitución, en el artículo 264, deja claramente establecido que el Estado boliviano va a impulsar, ¿sí?, cualquier tipo de desarrollo económico en frontera, ¿sí?, siempre y cuando beneficie y declara la información de beneficio a las comunidades colindantes en esta frontera. Esa fue la primera gran observación que tuvimos, porque en este proyecto de ley, Diego, no mencionaba realmente si hay comunidades comunidades indígenas que ya han sido consultadas, su visto bueno, a qué comunidades va a beneficiar, qué espacios geográficos con especificidad va a beneficiar a futuro esta exploración. Dicho eso, por eso justamente el tratamiento es diferente, ¿ya? Segundo, no daba clara idea de los 364 millones de inversión, porque bueno, no mencionaba si era público, privado, nacional, internacional, quiénes eran, de dónde vienen, daba estimados nada más. Eh, no te olvides que unas proyecciones estimadas, Diego, no necesariamente dan garantía de efectividad. Sí, hablaba de 16 años y pico de funcionalidad de esta empresa, pero ¿y qué pasa si la empresa fracasa? ¿Qué pasa si la empresa quiebra? ¿No es cierto? Entonces sí, daba unos números interesantes respecto a empleabilidad, respecto al ingreso posible que se podía tener en caso de que esta exploración sea positiva y detalle que hay vetas de estaño y cobre, perdón, de estaño y plomo en esos lugares geográficos, pero una proyección no es una garantía, más cuando el informe no especifica detalles tan importantes como ese.
Y tercero, Diego, fue el tema de cuidado de frontera, ¿no? Y aquí no nos olvidemos que en el artículo 263 de la Constitución también habla del papel de las Fuerzas Armadas respecto a cuidado de frontera. No quisiéramos de ninguna manera replicar lo que está pasando en la frontera con Brasil, ¿no? De pronto todo un panorama de sicariato y de grupos completamente irregulares están generando un desorden en la frontera con Brasil. Y no nos olvidemos que hay grupos peruanos que circulan entre Perú, Bolivia y Chile, justamente grupos de narcotráfico, de trata y blanca. Básicamente, no, hoy, esto es importante, Diego, no hemos rechazado el proyecto. Lo hemos postergado porque necesitamos más información de estos puntos que te acabo de mencionar, bajo Perfecto. una sola responsabilidad. Cuidado de frontera y a través del cuidado de frontera, cuidado de las comunidades que viven colindantes a esta frontera. No por agarrar una inversión que parece muy buena, vamos a poner en riesgo soberanía nacional y cuidado del ser humano que viven en estas comunidades indígenas, si acaso hay comunidades indígenas, porque Bien, tampoco menciona eso la perfecto. propuesta de ley. Gracias, diputada. Diputado Copa, bueno, ahí su colega hacía una lista de las observaciones del por qué se decidió postergar el tratamiento hasta subsanar estas observaciones. Usted es miembro de la Comisión de Defensa y Fuerzas Armadas en la Cámara Baja, diputado. Esto tendría que también ser revisado por su comisión por el artículo 263 de la Constitución y el papel, el rol que juegan las Fuerzas Armadas, sobre todo en lugares fronterizos o no. Miren, más allá de eso, mi intervención ha radicado en adherirme también en lo que dijo la diputada Sandra, a quien respeto mucho. Lo que pasó es que no hubo los informes también medioambientales de impacto ambiental y más aún, qué política de seguridad se va a tomar con respecto a lo que se ha llegado a acontecer estos últimos hechos, dos militares que han fallecido de producto de los denominados cucus, y esto es lo que a mí me ha causado una enorme observación de aplazamiento. No puede declararse un proyecto de ley en la cual ya lo tengo aquí en mis manos. Recuerdo muy bien sobre esto de eh, se declara necesidad estatal del proyecto minero, dijo. En este nombre, yo más que todo lo veo como una solicitud de poder hacer una inversión económica. No es como tanto una necesidad estatal de declarar tal vez la actividad minera y de ahí que se pueda rendir alguna apertura económica por parte de lo que es el Ministerio de Economía y Finanzas y todos los instrumentos técnicos que se requiere, sino más que todo era para poder hacer esta exploración. Había en el parte del informe, lo que me recuerdo, una inversión extranjera para el tema de eh, disculpe la vulgaridad, pero hay un nombre que es diamantino, se llama. Eso creo que cuesta muy caro. Si vamos a hacer una inversión económica o vamos a estar realizando este tipo de terminologías, por lo menos brindemos la seguridad, especialmente a los que van a hacer este tipo de trabajo. No falta de que vuelva a pasar el tema de los cucus y vuelva a existir decesos. Las personas van a realizar todo ámbito de observación a cada ley que realizamos. Me ha parecido muy apresurado, sin las debidas observaciones ni los estudios, y por eso es que por parte de mi persona se pidió el aplazamiento. Sin embargo, no hay el rechazo como tal, y no se trata que sea Oruro o La Paz, sino se trata netamente de que ya no podemos estar haciendo los mismos proyectos de leyes que se hicieron con el gobierno del movimiento al socialismo y caer en la misma forma de gobierno. Siempre ha sido mi reclamo eso, que se sienta el verdadero cambio y que digan, se ha aprobado un proyecto de ley para el tema de la minería, en este caso para Carangas, y bueno, ahí que se sienta pues que hay un proyecto de ley donde se intervenir por parte de cada legislador que tenga una eficacia y que haga un cambio en la realidad de la población.
Gracias, diputado. Diputada Rivero, ¿qué significa procedimentalmente hablando esta postergación del tratamiento? ¿Vuelve a comisión, pasa por otras comisiones o no vuelve a la comisión y se tratará otro día? Y la segunda pregunta, ¿quién debería subsanar las observaciones o la falta de información? Bueno, procedimentalmente, Diego, esto vuelve a la comisión para volver a ser revisada, ¿no? Y quién tiene que hacer las correcciones que hemos pedido en el plenario, él o los diputados proyectistas, ¿no? Ellos tienen que recabar toda la información que no estaba incluida en este proyecto de ley. Cabe resaltar, Diego, que, a ver, dice una prioridad nacional, ¿sí? Es prioridad nacional, por supuesto, el impulsar a cada departamento a su desarrollo productivo interno. Y esa es una prioridad inmediata, taxativamente inmediata. Pero también es prioridad nacional, Diego, la protección de la soberanía boliviana, tanto interna como en vista en términos internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Hace un momento le preguntabas a mi colega si la Comisión de Fuerzas Armadas debía o no debía ser parte. Desde mi punto de vista y análisis, no debía. Tiene que ser parte. Diego, en Bolivia, la única política de Estado que tenemos, política de Estado, es la que se relaciona con el tema marítimo, ¿no? La reivindicación marítima. No tenemos más políticas de Estado. Y definitivamente no hay una política de Estado clara, ni cohesionada, ni anclada al sentido de ser boliviano. Sí hay una política institucional, por supuesto, de las Fuerzas Armadas, hay políticas de gobierno que esas irán cambiando, se irán mimetizando de acuerdo al gobierno o alineamiento político que ingrese, pero política de Estado como tal no existe. Por lo tanto, creo que este proyecto de ley, más allá del avance en Oruro, más allá de las condiciones que no nos los menciona, queremos saber cuánto es para el privado, cuánto es para el Estado boliviano, cuánto es para el departamento de Oruro, y detalles como esos, debería un poco alertarnos en la necesidad de crear una política de Estado respecto al cuidado de soberanía nacional, porque todos los departamentos, en tema minero, en tema medioambiental, hablemos de bonos verdes, por ejemplo, va a tener características que puedan impulsar internamente los departamentos con sus autoridades locales y las autoridades nacionales. Pero, ¿cuál es la política de Estado de cuidado de soberanía nacional? No la tenemos. Y creo que este proyecto de ley, en tanto van analizando, se devuelve a la comisión, los proyectistas recaban más información y dotan al plenario un proyecto de ley detallado, con mucha información, mucho más solvente. La Comisión de Fuerzas Armadas, con la relación directa que tiene con las Fuerzas Armadas y Policía, deberían ir trabajando justamente el anclamiento de una política de Estado respecto al cuidado de soberanía. Una cosa viene de la mano de la otra. Bueno, ahora es minería. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con Santa Cruz y Beni cuando hablemos de bonos verdes o bonos de carbono? ¿Qué pasa con Pando? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué pasa con Potosí y el tema del litio que aún no se lo ha tocado? Cualquier sentido de exploración o de explotación de recurso natural tiene que estar vinculado con cuidado de soberanía nacional. Diputado Copa, ¿quiénes son los proyectistas que decía la diputada Rivero deben ser los que deben corregir, subsanar estas observaciones? ¿Quiénes son los proyectistas y qué les dijeron sus colegas después de esta decisión de aplazar, pese a que en Oruro estaban prácticamente expectantes de su tratamiento y aprobación? No, no hubo un debate como tal. Yo hubiera querido que responda a las justificaciones de las observaciones que hemos tenido, pero los diputados no nos señalaron nada de los que han sido de los proyectistas y quería que se enriquezca el debate y que nos expliquen qué ha pasado con el tema de la seguridad que se tendría que llegar a brindar, ¿no? ¿Qué ha pasado con el tema del impacto ambiental? Y lo que también dijo la diputada Sandra, ¿qué pasó con eso? Entonces, tenían la oportunidad a los proyectistas de pedir la palabra, pero no lo hicieron. Solo justificaron de que bien aprobamos para el Departamento de La Paz y bien aprobamos para otros departamentos y Oruro para cuándo. Y ahí moduló el presidente
como también la secretaria, de que no regionalicemos los proyectos porque caemos en un ámbito de división y ya nos respondieron. Lo que a mí me apena es que no sabieron justificar si era necesario o no el elemento de que se llegue a ejecutar este proyecto sin las observaciones que se ha llegado a dar. Ese es el panorama que ha pasado y no es que estemos divididos, no es que ha pasado otra circunstancia o no, sino es que deberían hacernos entender de que esto es para poder, más allá de fomentar la economía y reactivar la economía, era más que todo algo de mucho beneficio y que tenía una eficacia con un verdadero estado de necesidad, como indicaron en el mismo nombre del proyecto. Carangas es un lugar, como lo dijo también la diputada Sandra, y también en esa circunstancia, no solamente después se hace soberanía con los proyectos, también hay poblaciones y pobladores que hacen el tema del ejercicio de la jurisdicción simplemente ahí teniendo su ganadería, dedicándose a la agronomía, a los señores que son hermanos campesinos, entonces a mí me preocupaba en gran manera de que siempre hemos visto las peleas que hay en los ampliados en que mineros y los que se dedican a la agronomía se pelean. ¿Y qué vamos a hacer? Entonces era darles el problema a ellos y después, no sé, a veces estas circunstancias pueden ser aprovechadas por los jucus. Y eso yo me entristecí mucho cuando supe la noticia de los dos militares que ni siquiera tenían su arma de dotación. Entonces, si se va a invertir algo tan grande, va a haber nuevamente una forma de poder activar la economía. Será pues que otras personas igual pueden aprovecharse de eso. Entonces, lo que queremos es que si completamente se va a hacer esto, es que tenga dominio total la localidad que va a tener dominio sobre la explotación minera. Y este dominio me refiero a que no tenga esta clase de problemas, ¿no? Eso es lo que ha pasado, no ha habido una circunstancia donde con otros diputados hemos caído en una animadversión, una pugna, una pelea, ¿no? Lo que ha pasado es que no ha sabido justificar técnicamente hablando y me adhiero a la publicación de la Cámara de Diputados para que vean todos los ciudadanos cómo ha sido el tema del debate. Es lo que le puedo informar, señor reportero Diego. Gracias, diputado. Después de esta decisión del Pleno de la Cámara Baja, desde el Ministerio de Minería han dicho que no van a escatimar esfuerzos para coadyuvar a la concreción. Entonces, aquí el Ministerio de Minería ya está, diríamos, también formaría parte de, por ejemplo, de una convocatoria de la comisión para que, no sé si con los proyectistas, además de los proyectistas, como una especie de colaboración, pueda participar el Ministerio de Minería en la siguiente sesión de la comisión cuando se trate, si es que ya tiene fecha, diputada Rivero. Claro, en realidad, Diego, en este tipo de proyectos tendrían que estar involucrados algunos poderes del Ejecutivo, ¿no? En específico ahora y bajo este tema, el Ministerio de Minería. ¿Qué quiero decir? Que, a ver, procedimentalmente esto vuelve a la comisión y por ende vuelve al comité de donde nació este proyecto de ley, ¿no? Vuelve con sus proyectistas. Bien. Dicho esto, yo sugeriría que la comisión como tal haga una convocatoria al ministro de Minería para dotarse de información. Información como cuáles son las comunidades indígenas que bordean o subsisten o viven, no sé, en esta parte geográfica del país. Incluso usos y costumbres, ¿no es cierto? Por un lado. ¿Hay ganado o no hay ganado? ¿Qué tipo de camélidos existen en esa parte del país? La cantidad, para que justamente no haya choque de intereses. ¿Cuál va a ser el choque, no digamos medioambiental, porque esto es exploración, todavía no es explotación, ¿no es cierto? Entonces, pero ¿cuál va a ser el choque respecto a la intervención de personas ajenas a las comunidades? Porque siempre hay, te cambia el ambiente, Diego, ¿no? Y eso es importante. También tendría que estar un poco involucrado el Ministerio de Desarrollo Productivo con algún técnico para que también dote de esa información, para que este proyecto de ley en el menor tiempo posible tenga la información que el plenario requiere. Bien, más allá de ello, y para mí la parte importante, Diego, hay que especificar los 364 millones. ¿Cuál es la empresa?
¿Cuánto tiempo de experiencia tiene esta empresa? ¿Dónde ha trabajado esta empresa antes? ¿Hay garantías de que ese dinero es limpio? ¿Está ingresando dinero que no va a tener problemas en un mediano plazo? ¿Cuántas personas están a cargo de este proyecto que se quiere generar en Oruro? Son detalles importantes justamente porque el lugar está en frontera. Ese es el cuidado que debemos tener. Ahora, insisto, también deberían solventarse y convocar al ministro de Defensa para que hable específicamente de este tema, ¿no? ¿Cuál es el cuidado en fronteras? ¿Cuál es la política de cuidado en fronteras? Más cuando hay, como ahora, un incentivo o una propuesta de futura explotación, ahora exploración. ¿No? Y también aquí es algo importante, Diego, que quizá por el momento no es relevante, por el momento, pero no te olvides que nosotros estamos a la espera de un famoso paquete de leyes que se ha promocionado hace ya casi más de 3 meses, y hasta el día de hoy no llega, ¿no? Y entre ellos está la ley nueva de minería, ley de hidrocarburos, ley de inversiones. Entonces, creo yo que con toda esta información y un poco prospeccionando por dónde va lo nuevo que está llegando al Ejecutivo, podemos dar luz verde, pero siempre, siempre con el cuidado de que por hacer algo bueno no estamos generando problemas a mediano o largo plazo. Diputado Copa, aprovechando estos minutos que nos quedan, más allá del tema Carangas, que ya nos ha quedado claro cuál ha sido la postura de varios legisladores, por supuesto incluyendo ustedes, quisiera preguntarles sobre esto último que mencionaba la diputada Rivero, el paquete de leyes que dice no ha llegado hasta ahora. ¿No tienen ningún tipo de información de cuándo llegaría este paquete de normas que alguno de sus colegas dijo no llegaron porque el vicepresidente nos mandó a receso de invierno, pero ya pasaron muchos días desde que volvieron actividades y resulta que hasta ahora no hay nada, diputado Copa? Partiendo de eso, no es pues una forma de indicar el paquete de 12 leyes con lo que quiere manejar el plan del 50-50 y no se haga por lo menos ni siquiera público el nombre del título de esos proyectos de ley. No veo una transparencia en el sentido de que nos hayan convocado a todos los diputados, tanto suplentes y titulares, para podernos pues munir de, bueno, señor diputado o diputado simplemente, aquí tiene, léalo, estúdialo y esperamos su apoyo. No pasó eso. Y lo que a mí me causa un poco de temor es que nos diga luego el presidente, han rechazado los paquetes, ¿no? Cuando nunca nos han dicho cuáles son los paquetes que nos van a incentivar a leyes que van a poder dar un giro de 360 y una vuelta entera al modelo que queremos salir del estado cloaca. Yo parto de que si no son transparentes y sinceros con la población, lo único que ocasionamos son pues problemas de conflictos de fenómenos sociales y esto nos va a llevar a una ingobernabilidad. Nuevamente son errores del gabinete y son una llamada de atención para ellos. Eso es lo que yo considero en todo el ámbito del respeto, la compostura, el decoro, de que no puedo yo ir a protestar al Ministerio de Presidencia, ¿dónde están los 12 paquetes? Eso sería muy absurdo, nos dirían, ni siquiera se comunica su presidente con sus asambleístas del órgano legislativo. Me parece muy preocupante esos aspectos, ¿no? Yo quisiera rogarle ese elemento. Gracias, diputado. Otro de los puntos que mencionaba justamente el diputado Copa es el 50-50, ¿no? Estamos a puertas de esa reunión que pasado mañana tenemos entendido se llevará a cabo en Sucre entre el presidente, parte del Ejecutivo, con los gobernadores de los 9 departamentos. Diputada, en ese sentido, ¿se ha avanzado en algo? ¿Se está trabajando en alguna propuesta desde el legislativo a propósito del 50-50, más allá de la que presentó el gobernador de Santa Cruz a través de un senador? Diego, lastimosamente yo debo decir que no.
todos los protocolos que tendrían que haberse generado para que ese 50-50 tan deseado por mucha población se cristalice en hechos, no se ha activado ningún tipo de protocolo. Voy a empezar por lo más básico, la socialización con la asamblea. Y aquí yo voy a ser muy enfática en esto, Diego. Enfática porque nace desde la molestia y la observación. De pronto tienes, yo no sé quién maneja el protocolo en la presidencia, ni el señor presidente, pero se ha reunido con una facción de asambleístas de diferentes bancadas, no ha convocado al total, cuando en realidad el protocolo inteligente, no dicho, pero inteligente, tendría que ser primero reunirse con la bancada propia, con toda la bancada del PDC, tanto titulares como suplentes, y socializar estas leyes que vienen en este famoso paquete, ¿ya? Y luego ir bancada por bancada. Primera cosa. Los que asistieron a esta reunión fueron convocados, yo no estuve convocada como muchos otros. También me comentaban cómo fue la presentación, Diego. Y la presentación fue, vamos a salir adelante, vamos a llegar a tal, a cual, pero en ningún momento se dijo cómo. Esas leyes, ¿qué tienen? Y mira el detalle, mira, esto no es porque conozca el contenido de las leyes, para mí es simple sentido común. Cuando tú ya quieres agarrar el 50-50, estás hablando de autonomías departamentales, estás hablando de recurso, estás hablando de reestructuración, de repartición de riquezas y por ende estás hablando de tocar la constitución política del Estado. O sea, no sé si me estoy dejando entender. ¿Qué quiere decir esto? Y esa es la parte que me preocupa, Diego. Para tocar la constitución política del Estado necesitas, requieres legitimidad y el actual gobierno lo que menos tiene es legitimidad. Mucho ojo con eso. Ahora, imagino que parte de este retraso, que ya va por su tercer mes, también deviene de algunas fallas en el gabinete, ¿no? No nos olvidemos que el señor presidente ha mencionado que en esta semana va a recomponer su gabinete y hay que esperar también eso, a ver quiénes son los nuevos ministros o ministras, ¿sí? Y cuánto van aquí a coadyuvar en una primera cosa, Diego. Tú no puedes tocar este tipo de leyes estructurales si no generas inicialmente una coordinación fluida, sincera, transparente entre los poderes que van a decidir estos cambios. Hablo del Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Por otro lado, no fue tema mío, pero todos escuchamos al ministro Lupo, que hace una cosa de 2 semanas decía que todas las leyes, no importa el ministro, pasaban por su escritorio y que el Ministerio de la Presidencia definía cuáles sí llegaban a la Asamblea y cuáles no. Y mira qué interesante, de pronto tenemos ahí una primera de las muchas trancas que tenemos, ¿no? Ahora yo me pregunto, mira Diego, si nos bloquean PIEs, ya sea para llegar a los ministerios de los cuales están siendo cuestionados, y bloquean respuestas de ministros responsables que están respondiendo a los PIEs, imagino que ahí también viene el gran impedimento del por qué hasta el día de hoy no conocemos las leyes. Definitivamente a alguien no le interesa que las conozcamos, ¿no? Y implica debate, por supuesto. Hay muchas de esas leyes va a implicar socialización. No queremos repetir lo que ha pasado con la ley 1720, que luego se terminó transformándose en una marcha desde Pando. Bien, creo que hay protocolos que no se están cumpliendo. Creo que la situación política del Estado es muy preocupante. Solamente como un detalle, en todo el continente, mira, la moneda estadounidense ha perdido el valor en todo el mundo. Gran parte de los países sudamericanos, sus monedas se están impulsando, excepto en Bolivia. Bolivia, la moneda boliviana ha perdido casi el 25% de su valor. Es increíble que en Bolivia nadie se esté encargando del fallo de algunas carteras que en lugar de ir un paso adelante parecen ir 10 pasos atrás. La justicia está mal, el Ministerio Público está mal, el Ministerio de Gobierno está mal. ¿Qué pasa con el Ministerio de Economía? Que además nos mienten. ¿Qué pasa con el Ministerio de Minería que no se encarga, por ejemplo, este proyecto de ley que estamos hablando? El Ministerio de Minería tendría que haber estado enterado e impulsando una información fidedigna, clara y transparente para que en la Asamblea no posterguemos esta ley, dado el hecho de que nuestros compatriotas orureños están esperando una aprobación para que ellos mismos puedan tener un halo de esperanza y sumarse a esta reestructuración económica. Entonces, Diego, creo que más allá de las leyes,
más allá de su contenido, hay temas estructurales que no se están tomando en cuenta y eso es muy preocupante. Diputado Copa, usted en su anterior intervención habló de los errores del gabinete y de qué manera estos vienen afectando al trabajo también del legislativo o de tratar ciertas leyes. Usted ya miras de una posible reestructuración del Ejecutivo, planteado por el mismo gobierno o por el mismo presidente en todo caso. ¿Usted dónde ve los errores más importantes en cuanto a decisiones ministeriales en el gobierno? Desde que se ha llegado a tomar la decisión de la medida de shock del gasolinazo, para mí desde ahí ha sido el primer error donde se ha demostrado de que no tenemos una legitimidad que pueda ser declarada fuerte. ¿Por qué? Porque ha habido muchos reclamos, ha sido una medida acertada, sí lo acepto, pero no ha habido un trabajo donde se indica a la población, miren, se va a realizar esta medida y tomen sus previsiones. Y si hubiera advertido, no hubiera pasado eso. Es un error donde yo creo que han dicho, no, nos fue bien con esta decisión, fue acertada. Sí, está bien. Pero después pasaron al tema de los decretos directamente emitidos sin que vean la necesidad de consultarlos. Mejor si era a través de un proyecto de ley. Yo entiendo que eso acredita más la legalidad de la decisión especialmente del órgano ejecutivo. Posterior a ello, las declaraciones, luego de haber pasado los bloqueos y la división que creo que aún existe en nuestra amada Bolivia, especialmente en el departamento de La Paz, veo de que no hay una realidad de que nuestros ministros vean cómo está Bolivia armada en su estructura política. Y aquí el señor ministro Lupo, es a quien yo lo aludo, en el sentido de que él dijo, no vamos a cogobernar con perdedores cuando él es de la fórmula del señor Samuel Doria Medina y no ganó nada, incluso salió cuarto lugar porque el nulo salió tercer lugar. El señor ministro de Economía, ¿a quién le quito? Cuando se trató de el incremento para la Central Obrera Boliviana y bien dieron bonos y sabemos bien de que hay empresas deficitarias. Hasta la fecha no hay un informe de transición del gobierno sobre que se determine juicio de responsabilidades. Se entiende que son 3 meses, que un auditor establece las responsabilidades económicas y también da criterios jurídicos sobre posibles indicios de responsabilidad penal y responsabilidad ejecutiva también. Esos elementos, el ministro de Presidencia y el ministro de Economía, para mí le han llegado a fallar mucho y creo que está muy inerte, muy sin vida, lo diría yo políticamente hablando, al ministro de Obras Públicas, porque sus intervenciones, ninguna intervención los realizó con un enfoque de que se demuestre de que nosotros hemos entrado para que vuelva la estabilidad del gobierno de Paz y Lara o el gobierno del señor Rodrigo Paz, tal vez simplemente, ¿no? No hubo unas intervenciones indicando de que esta medida fundamental de un proyecto que llegue a una obra que ayude a toda la población boliviana. Entonces, esa es la crítica que yo les realizo al señor presidente Rodrigo Paz, que piense muy bien. Sí, necesitamos líderes. Creo que esta es la categoría que debe establecerse. Líderes políticos, pero buenos técnicos. Esa sería mi intervención. Gracias, diputado Diego Copa. Será hasta otra oportunidad. Un fuerte abrazo y feliz mes patrio. También a la diputada Sandra Rivero la despedimos, diputada del Partido Demócrata Cristiano, que nos ha acompañado esta mañana. Felicidades, ¿está todavía la diputada? Felicidades, diputada, en este mes de la patria. Te agradezco mucho, Diego, y claro, estamos iniciando agosto, un mes tan relevante, importante, histórico, cultural, hasta de un sentimiento nación en Bolivia. Muchísimas felicidades. Intentemos que este mes logremos reconciliar diferencias,
Recordemos cómo hemos nacido como país, cómo apenas casi 12 millones de personas hemos logrado y logramos defender y sustentar a nuestro país con un enorme territorio y con grandes riquezas. Pero aquí va el mensaje, Diego, y no quiero quedarme callada antes de despedirnos. La población boliviana tiene que felicitarse por una gran cosa. Tenemos riquezas, sí, pero créanme, las riquezas no es el litio, no es el oro, no son los bonos de carbono, no. La gran riqueza de la población boliviana es su misma población. Ese es el gran capital que tenemos como bolivianos. Y por eso, aunque el resto no le guste entenderlo, nos hemos ganado el respeto y el cariño de toda la comunidad internacional. La gran riqueza de la población boliviana es la población boliviana. Es a ella la que hay que capitalizar, a la que hay que impulsar, más allá de las riquezas naturales que podamos tener. Dicho eso y con ese mensaje, felicidades a todos los bolivianos, a todos mis compatriotas, sigamos adelante, que ya nos hemos caído antes, sabemos levantarnos, que nada les haga dudar de ello. Muchísimas gracias, Diego. Gracias a usted, diputada Sandra Rivero del Partido Demócrata Cristiano.